Acabamos 100.000 viviendas y se crean 200.000 hogares, tenemos un problema. Hay que construir, construir y construir. Salvo países un poco como Francia, que han mantenido una media, el resto pues también es verdad que han pegado un bajón importante. El mundo occidental, los pilares del estado del bienestar no son 3, sino que pasaron a 5. Pensiones se lleva el 12% del PIB. Sanidad tienes un 7%, educación un 5%, dependencia, que está llevando un 0,8 más o menos. Y luego política de vivienda, que en España tiene un 0,15, que es bajísimo. Mira, las políticas públicas se hacen poniendo dinero. Si no pones dinero, no se hacen políticas públicas. Dices, pero bueno, ¿por qué, si hay solares, ¿por qué no se construye? Y me cuentas, oye, que tiene que salir el suelo, que tarda 8 años en ponerse a punto. Yo creo que hemos hecho unos procesos administrativos tan complejos, pero no nos hemos de olvidar de una cosa muy importante. Este es un país de propietarios. Y yo creo que eso es un punto fuerte. ¿Cuál es la ventaja de la industrialización? El plazo. Se puede reducir pues, entre un 20 y un 40%. Todo eso lo hace muy eficiente en la construcción. Tiene unos sellos medioambientales que no tienen el resto. Remodelación urbana es que como es un barrio, lo transformas entero. Ver la gente cómo se resiste primero, dicen, no me quiero ir de mi casa, no me quiero ir de mi casa. Y cuando luego vuelven y ven que van a acabar su vida en la vivienda nueva, es una satisfacción. La satisfacción de coger un barrio de 2.000 viviendas y rehabilitarlo entero. ¿Y qué tal? Bienvenidos al Afterwork de Diza, el podcast de Diza Consultores donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tenemos la suerte de tener a un peso pesado del sector inmobiliario, una de las promotoras más importantes de España, y vamos a tener a su CEO, Francisco Pérez Medina. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro de tenerte en Diza, CEO de Culmia, que no lo he dicho. Vamos a hablar un poco del sector inmobiliario, vamos a hablar un poco de tu carrera y vamos a pues empaparnos de tu conocimiento y de tu trayectoria. Culmia, una de las promotoras pues, más potentes de España, que ha construido pues, en prácticamente toda la península, ¿no? Cuéntanos un poco de la empresa y de cómo ha ido evolucionando. Sabéis que la empresa es una empresa que viene del Banco de Sabadell en su día. Sí. Y de hecho es un colectivo de profesionales que se fueron incorporando a partir de... Y en concreto yo me incorporé en el 2015 para montar este proyecto. Vale. La idea era montar un portfolio, con los portfolios que tenía el banco, montar un portfolio que luego se hiciera la operación que se hizo. Fue buscar a alguien que lo comprara. Esto fue que era Solvia primero y luego Octree que compró, ¿no? Esto se empezó dentro de Solvia, luego se montó una compañía que se llamaba SDIN, se le puso un nombre como otro cualquiera, y que fue la que acabó comprando Octree. Muy bien. En el 2000, yo empecé en el 2015 y la compra en contrato privado se hizo el 19 y el 2020 ya empezó Culmia como tal. Como nueva marca y nuevo... Cuando a Octree le preguntamos qué querían ser, nos dijeron pues queremos que seáis una compañía de residencial en España. Dijimos que vamos a ser multiproducto, multipaís, monoproducto residencial en España, y eso es lo que somos. Porque habíamos hecho de todo, habíamos hecho hoteles, habíamos hecho bastante industrial nosotros, y al final nos hemos especializado. Dices, ¿pero estáis haciendo también algún edificio de oficinas? Sí, porque a veces dentro de desarrollos grandes que tenemos nos ha pillado pues, residencias de la tercera edad, oficinas, y las hemos hecho. Muy bien. Una empresa con una magnitud pues considerable para las empresas que hay en España. Sí, yo te diría que en España, ya sabes que el tejido empresarial de las promotoras pues tiene como un 20% de empresas grandes y el resto pues son empresas medianas y pequeñas. Hay mucho tejido de medianas y pequeñas empresas. Tú miras, solo cógete la media de viviendas visadas en el Colegio de Arquitectos. De media en España debe ser un edificio de 16 viviendas. Eso sería... No podríamos hacerlo nosotros, es demasiado pequeño. Claro. Entonces, al final, sí, somos una empresa que salimos aproximadamente con un portfolio de unas 15.000 viviendas en su día. Hoy prácticamente lo tenemos igual porque hemos incorporado vivienda asequible, que luego hablaremos. Y ese es un poco los activos que tenemos, ¿no? ¿Dónde principalmente? Pues Madrid, Barcelona y sus áreas metropolitanas, luego la costa, Valencia, Alicante, Andalucía, estamos Málaga,
Hemos estado en muchos sitios. Ahora estamos sobre todo en Málaga, Cádiz, estamos en Sevilla todavía. Habíamos estado en Córdoba, habíamos estado en Jaén. Unos cuantos sitios. Unos cuantos sitios, sí. Y en volumen de, por ejemplo, para que tengamos una magnitud del tamaño de la empresa en personas directas y luego en ventas. Estamos hablando de que somos 140 personas. Uh-huh. Y en facturación, pues este año hemos sobrepasado. Llevamos una media de entregas entre 600 viviendas, pero esto es engañoso, porque como tenemos nuestra actividad también de Build to Rent uh-huh. y de asequible, pues este año hemos entregado 600 viviendas y facturado pues estos 260 millones, pero el año 25 uh-huh. acabaremos facturando 550. 550 millones. Sí. ¿No está mal para el número de empleados? Bueno, no está mal. Ten en cuenta que los proyectos por ejemplo, de vivienda asequible son muy grandes. Son proyectos claro. El primero que hemos acabado son 1.763 viviendas. Y hemos acabado también 2 proyectos, uno de ellos todavía lo estamos entregando, acabaremos este año, 2 proyectos de Build to Rent de mercado que en total pues, son casi 400 viviendas. Uh-huh. Estamos hablando comparándolo un poco con el tamaño del mercado, Culmia, que es una empresa pues, relevante en el sector, el número de transacciones que son muy grandes para cualquier promotor en España, pero en comparación con la necesidad de vivienda que hay en nuestro país, pues se queda muy, muy, muy insuficiente, ¿no? Insuficiente. Y eso, si podemos entrar un poco, ya sé que es un tema algo polémico. No, polémico no. Los datos al final no pueden ser polémicas, serán polémicas las soluciones que buscas. Efectivamente. Pero claro, si tú tienes, tú cógete un poco medias, ¿no? Tú dices, ¿cuántas viviendas de media hemos acabado en España en los últimos 8 años? De media, unas 75.000. Ahora se dice, hombre, ahora estamos en torno a 100.000, ¿vale? Ahora estamos en torno a 100.000. Eso en todos los promotores. Cógete, en España, todos los promotores hacemos 100.000 viviendas. Entregamos. Dices, no, pero los visados he oído que fueron 115.000 y este año están en 100.000. Dices, vale, pero ¿cuántas viviendas has acabado? ¿No? Porque al final, en esas viviendas son las que podrá vivir la gente. Pues no ha llegado a 100.000 el año 2024, ¿vale? Viviendas acabadas. Cógete la media de antes de la crisis. La crisis, con el 2008, cógete 8 años hacia atrás, se entregaban 550.000 viviendas. Qué salvajada. Claro. Cógete antes de que pegara el tirón, el año 2000, 8 años para atrás. ¿Cuántas viviendas se acababan? 300.000 viviendas. Dices, estamos haciendo 100.000. ¿Y hogares cuántos se crean? Porque podríamos tener una situación, hogares están creando pues, el doble. Pues claro, si tenemos que acabamos 100.000 viviendas y se crean 200.000 hogares, tenemos un problema, ¿no? Luego dirías, no, pero claro, los hogares que se crean son hogares de rentas bajas porque el empleo que se está creando en España pues, son muy de servicios. Dices, sí, todo lo que quieras. Al mercado puedes presionar por arriba o por abajo, pero si presiones por donde presiones, tenemos un problema. Si no hay oferta, pues, y la demanda es estática, pues... Fíjate que no es un problema solo de España, es un problema de toda Europa. A mí, por exceso de regulación. Bueno, entre otras cosas. Fíjate que en Europa, por primera vez hay un comisario que se va a dedicar de los temas de vivienda y lo primero que dijo es que hay que construir, construir y construir. ¿Vale? Uh-huh. Y es la verdad. Porque si te fijas un poco, salvo países un poco como Francia que han mantenido una media, el resto pues también es verdad que han pegado un bajón importante. Sí. Es una pena. Nosotros desde DIZA lo que vemos es en la segunda mano y al final en zonas muy concretas, con una demanda muy alta que no es representativo de lo que pasa en el resto de España, pero lo que vemos es que no crecen los pisos, ni salen nuevos pisos, ni crecen hacia arriba. Entonces, si la demanda es mayor y en puntos concretos, en grandes ciudades, que cada vez se acumula más gente, pues o tendemos a hacernos casas más pequeñas, como en China, que viven en 30 metros cuadrados, una familia, o tendremos que construir, porque si no estamos... Yo creo que habrá que construir, ¿no? Y el problema siempre cuando miras el tubo un poco de este negocio, empieza en el suelo. Claro. Y dices, ¿y los suelos que hay en estos momentos, de dónde proceden? Pues de la salida de la crisis del 2008. Dices, área metropolitana de Madrid, ¿cuántos suelo para cuántas viviendas hay con el urbanismo en gestión? 280.000. ¿Es mucho o es poco? Diría, hombre, ¿cuántas viviendas
se acaban haciendo en Madrid en un año? Pues vamos a dar cifras redondas, ¿vale? En torno a 20.000. Hombre, pues son muchos. Dices, no, porque bajas al detalle, dices, tendrías para 20 y tantos años. Pero bajas al detalle, todas tienen distintas fases de gestión, de urbanización, y siempre dices, una empresa como la tuya, que tiene para hacer pues 11.000 viviendas, ¿vale? ¿Por qué no hacéis más? Pues porque nuestros sectores en los que estamos, su desarrollo de gestión urbanística va lento. Y vamos metiendo en la máquina de carbón todo lo que tenemos. Yeah. Todo lo que Pero tenemos. el canuto es estrecho. Pero el canuto de la gestión de suelos es estrecho. Y ahí tenemos un problema. Y entonces, o este tema lo solucionamos o será muy difícil de... Tú que estás desde dentro, que lo ves y entiendes los procesos, el suelo, ¿quién es el propietario y quién es el que autoriza que aquí se diga, aquí podemos construir? Yo te diría, independientemente de quién sean los propietarios, porque al final hay procedimientos para que el suelo se tire adelante la gestión diferente de la propiedad. Esto ya se hizo con los agentes urbanizadores, que sí es una figura que sigue vigente, ¿no? Tú puedes tener una propuesta y desarrollar un planeamiento en un sitio donde tengas poca propiedad o ninguna. Y si la administración te lo acepta, pues podrías tirarlo adelante. Yo creo que hemos hecho unos procesos administrativos tan complejos. Si tú tienes que pedir para hacer un planeamiento 38 informes y dependen de 6 administraciones distintas, y de tantas administraciones no hay, pues sí, puede haberlas. Tienes que empezar por la administración local, la autonómica, tienes que pedir en algunas cosas a las confederaciones hidrográficas, aviación civil, empiezas a ver qué administraciones tienes, en algunos sitios a la Diputación, porque hay redes de carreteras aquí en Madrid, esto no ocurre, pero que son de la Diputación, por lo tanto se ha convertido en Baleares, tienes el Consell Insular, aparte de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, empieza a ser muy complejo, ¿no? Y esto hay que simplificarlo, si no lo simplificamos... Es tremendo porque, vamos, yo que estoy en el sector inmobiliario, pero ajeno a lo que es la construcción o promoción de vivienda de obra nueva, dices, pero bueno, si hay solares, ¿por qué no se construye? Y pasa, por ejemplo, que en Madrid hay una cosa que yo creo que es muy buena a la hora de la rehabilitación de viviendas de segunda mano, y es que con una declaración responsable de un arquitecto colegiado, pues las obras como que se empiezan casi sin que nadie del ayuntamiento pues tenga que revisar efectivamente, porque se firman y se autorizan Vamos, que se presupone que el arquitecto que firma eso es responsable. Estuve el otro día hablando con un amigo que, bueno, yo soy de Vitoria y él había comprado una casa en Vitoria, y para reformar la casa en Vitoria tenían que pedir permiso al ayuntamiento y el ayuntamiento tenía que autorizarlo, hacer un informe y validarlo. Entre pitos y flautas, desde que tú compras la casa hasta que empiezas la obra, pasaban 6 meses en las que tú... Oye, tenías que esperar a que el ayuntamiento, que tiene un atasco tremendo, porque son 4 frente a todas las casas que hay, paraliza de forma arbitraria una obra. Y yo digo, pero es que, claro, yo pensando en mi mente de Madrid, que todo es rapidísimo en ese sentido, digo, no me lo puedo creer, no me lo explico. Y pienso en la promoción de obra nueva y es que es exactamente igual. Pero en vez de meses nos vamos a años y vuelve a ser lo mismo. Yo te diría que algún día se pondrán, espero. No lo sé, o sea, yo no me lo... Es lo que pienso, pero... Yo creo que hay sobre todo hay algunas administraciones autonómicas que están intentando modificar toda la legislación para que esto sea. Madrid se ha puesto Andalucía, se está poniendo Canarias ahora, se está poniendo Valencia. Bueno, todo el mundo está intentando. Otra cosa es que es una máquina compleja porque hay los distintos niveles de administración, ¿no? Claro. Pero hay que solucionarlo, si no ya vemos cuál es el resultado. Sí, el resultado es que no hay viviendas. Claro. Entonces, cuando no hay viviendas, empiezan las ocurrencias, ¿no? Empiezas a querer controlar el mercado de otra manera. De otra manera, limitando la demanda, que es imposible. Claro. Imposible. Y además que se intenta limitar muchas veces desde gobiernos, por ejemplo el gobierno central, que en este caso tampoco tiene tanto que decir. No tiene nada. Tiene poco que decir. En comparación con las administraciones comunitarias y ayuntamientos, ¿no? O diputaciones. Bueno, sobre todo las administraciones autonómicas, porque las competencias de vivienda las tienen
las comunidades autónomas. Tremendo. Pero bueno, las políticas, el dinero de las políticas de viviendas está en el Estado. Bueno, que es un poco cómo funcionan. Claro, pero eso es hablando de la promoción de vivienda pública, ¿no? Que al final no satisface el mercado en la totalidad, porque eso al final es una vivienda subvencionada para una serie de personas que cumplen unos requisitos, no para todo el mundo. Pero se ha hecho muy poca. Si miras un poco cuánta vivienda social. Nosotros, cuando nos metimos en esto de vivienda asequible, una de las cosas que nos pasó es que la gente nos decía, pero esta vivienda no es vivienda social. Decíamos, es que no es vivienda social. Mirad, esto de la vivienda hay como unos cuantos... Explícanos, porque claro, creo que es muy interesante para todos. Hay la vivienda de emergencia habitacional, que sobre todo en las grandes ciudades, pues igual tienes... esto ha cambiado porque a veces ha tirado para arriba, ¿no? Pero tú tenías que en una ciudad como Madrid pues debían ser unas 1.200 personas, necesitarían o familias, y en Barcelona 600, ¿no? Más o menos. Por tamaño, que es el tamaño de 1.700.000 o 1.800.000 y los 3 millones que tiene Madrid. Esto ha ido un poco para arriba. Y estas viviendas, ahí olvídate, porque esta gente no puede pagar nada. Tú tendrías que tener estas viviendas a disposición para atender la emergencia habitacional de esta gente. Luego ya verías qué haces con ellas. ¿Y tú eso lo promueves? No, esto tiene que ser la administración la que lo promueva, ¿vale? Luego tienes la vivienda social. Y hay un tercer nivel que es la asequible. Y dices, ¿y qué diferencia hay? Pues mira, la vivienda, sobre todo la vivienda asequible aquí no está catalogada. No encontrarás dentro de la legislación española lo que se llama vivienda asequible. Una terminología un poco anglosajona, que sobre todo referenciado al alquiler, es aquella vivienda que se alquila como mínimo un 20% por debajo del mercado. Vale. Y está pensado pues esto para clases medias a las que se le ha puesto muy difícil el acceso al alquiler de mercado. Y luego la vivienda social. Y esto, dices, aterrizado en una ciudad como Madrid, que sería, pues mira, aquí una persona que pagara una vivienda social tendría que estar pagando en torno a 500 euros, y una vivienda de alquiler mensual, y una asequible pues en torno a entre 750 y 900 euros en función de si tiene 1, 2, 3 habitaciones. Esto sería... hombre, pero hay gente que igual la vivienda social no la podría pagar a 500 euros. Bueno, pues entonces ya lo que hay en muchos países europeos son programas, y aquí incluso programas de ayuda para que puedas pagar esa vivienda. Nosotros cuando hicimos el estudio, hicimos un estudio cruzando alquileres y rentas, ¿no? ¿Y qué nos daba? Pues que en España había... El problema en España está focalizado en la gente que sobrepaga en el mercado de alquiler. Y estos son 1.200.000 familias. Y de ellas, para hacerlo fácil, hay 750.000 que podrían ir al mercado de vivienda asequible y 450 que irían al mercado de vivienda social. Entonces tú tendrías que organizar todas unas políticas para producir esas viviendas, que hoy no están en el mercado. Porque una de las cosas cuando haces un diagnóstico en España es que el mercado de la vivienda social en manos de administraciones públicas es muy pequeño. Ahí no llega a 400.000 viviendas, ¿no? Cuando está en Europa, la media de Europa multiplica esto como mínimo por 4. Entonces tendrías que construirlas y producirlas. ¿Qué ocurre? Que es mucho más fácil buscar soluciones en Madrid o Barcelona que si te vas al resto de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque con la iniciativa privada y en colaboración con la administración, lo de la iniciativa público-privada, con la cesión de suelos, tú podrías invertir sin subvenciones para poder alquilar a esos precios que yo te daba de referencia. Cuando te vas a otra comunidad, o muchas comunidades autónomas, ¿qué ocurre? Que esta referencia que te decía del 20% por debajo del mercado te lleva a que tengas que producir viviendas con subvenciones. Sino, porque son más, esto están por debajo del... Claro, no hay beneficio. Cuando lo calculamos en Andalucía, por ejemplo, esto nos daba que la vivienda asequible tendría que estar a 700 euros y la vivienda social a 400. Y eso supone que ya la vivienda asequible tendría que tener subvenciones. Ya. Entonces, esto al final se podría establecer una serie de políticas. Siempre, mira, las políticas públicas se hacen poniendo dinero. Si no pones dinero, no se hacen políticas públicas. Dinero de todos. Entonces, es bastante fácil
coger y decir, bueno, es que el mundo occidental, los pilares del estado del bienestar no son 3, sino que pasaron a 5. Y dices, vale, pero ¿y esos 5 cuáles son? Pues mira, siempre pensiones, que es lo que más gasta, sanidad, educación, y luego decían, dependencia, el cuarto, y el quinto, vivienda. Dices, bueno, pero al cuarto y al quinto, si miras qué presupuesto se le pone en España, en los presupuestos públicos, pues es bajísimo, ¿no? Al primero le metes el 12% del PIB, al segundo, a sanidad, pensiones, se lleva el 12% del PIB. Sanidad tienes un 7%, educación un 5% y llegan los patitos feos. ¿Los patitos feos cuáles son? Tienes dependencia, que está llevando un 0,8 más o menos, y luego política de vivienda, que en España tiene un 0,15, que es bajísimo, ¿no? Necesitarías irte casi al 0,5 o 0,6 del PIB para que tener presupuesto suficiente como para cometer un plan a 10 o 20 años y dotar de una política de vivienda que diera ciertas garantías de atender a toda esta demanda insatisfecha que hay. Si no, nos seguiremos arrastrando. Y esto hay que ponerse, por eso se dice, no, es que esto tendría que ser un pacto de largo plazo, sí es verdad. Entonces no se está queriendo hacer un pacto de largo plazo en políticas de vivienda, entonces es muy difícil. Se van poniendo parchecitos. Hay comunidades autónomas, como ha pasado en la Comunidad de Madrid, que se lo ha tomado muy en serio, con todos los planes VIVE, el propio Ayuntamiento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, o algunos ayuntamientos, que han puesto suelos a disposición para colaboración público-privada. Lo ha hecho Andalucía, donde ha podido, lo ha hecho Zaragoza, lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, aunque va muy lento con ello, pero no hay una política generalizada, ¿no?, en estos momentos, y es lo que haría falta. Lo que veo yo en esa forma de verlo es que estamos planteando que al final pues casi un 20% del PIB se va a este tipo de, bueno, al estado del bienestar por lo menos, luego la administración tal y cual, más o menos, ¿no? Estamos hablando de esas cifras. Sí, claro, si sumas 12, 7, 5... Sí. Casi uno de cada 4, el primer trimestre del año solo para todo esto. Ya. Y luego, además, quien se anota el gol, el tanto, el problema es que se lo anota el político, porque es quien, con esa colaboración público-privada, pues el empresario, bueno, no queda tan... Nunca se le premia tanto como se premia al político para sus elecciones futuras y su bienestar. Entonces, lo que veo yo al final es que en este sistema que tenemos, si pretendemos que las viviendas mejore la situación de la vivienda en España de esa vía, que es aumentar el parque de vivienda pública, o en estos términos que dices tú, pues al final, pues sí, habrá vivienda para subsistir, pero no habrá un movimiento de personas independientes, sino que serán todos dependientes del Estado. Pero fíjate que yo por eso al final tú ten en cuenta que lo importante realmente es que, por eso te decía, lo importante en la vivienda es que haya suelo. Y si hay suelo, siempre sabes que los planeamientos siempre hacen una reserva para vivienda protegida. De esa vivienda protegida hay una parte importante que va a la compraventa y otra parte iría a estas políticas de alquiler. Pero no nos hemos de olvidar de una cosa muy importante. Este es un país de propietarios y yo creo que eso es un punto fuerte. En vez de ser un punto débil, es que pero lo tienen en Alemania. Si tú tienes un país como Alemania, que tienes un 51%, un 52% de la gente que vive en alquiler, se te dispara el mercado de alquiler y tienes un problemón de narices. Porque hay un montón de gente pensionistas, por ejemplo, que veremos cómo pueden afrontar. Tú tienes un país de propietarios, por decirlo así, o con un mercado de alquiler mucho más pequeño, y tú puedes afrontar muy bien. Dices, no, es que las pensiones aquí, la media no es muy alta, está en torno a 1.200 euros. Pero con 1.200 euros tú tienes tu vivienda en propiedad. Estás capitalizado. Vives perfectamente. Y eso no lo hemos de olvidar. O sea, no hemos de ir a hacer un mercado subvencionado. Hemos de ver cuál es el problema y afrontar ese problema. Pero no pensar que aquí hemos de ir incrementando el mercado del alquiler social para que todo el mundo esté... Yo creo que es muy importante mantener
toda la iniciativa privada de la compraventa, por un lado, Ujú. o del alquiler de mercado, y atacar el problema que tenemos en estos momentos de un parque público pequeño, con la colaboración público-privada, porque si dependemos de los presupuestos públicos para esto, no vamos A ningún lado. a poder hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que los problemas sociales tú tienes que decidir si los afrontas o no los afrontas. Esto, ya sabes que hay mucha gente. Esta discusión yo la he tenido. Pues yo también quiero. ¿Por qué hay que hacer vivienda asequible para la gente? ¿No? Bueno, pues que es. Si no, tenemos un problema y este problema dice: queremos crecer. Dice, no, es que. Pero estamos creciendo mal. Porque tendríamos que estar creciendo con I más D y solo traer a España ingenieros. Dicen, vale, venga, pues hagámoslo. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo en el sector servicios. ¿En qué tenemos un punto fuerte? En turismo, ¿no? ¿Qué trabajadores estamos para el turismo? ¿Tienen salarios muy altos? No. Pues tenemos que ver cómo provisionamos de los servicios básicos en general para poder atender a este tipo de crecimiento que tenemos, ¿no? Y luego intentar mejorar nuestra productividad, intentar mejorar. Pero sabemos que esto nos va a costar mucho y por lo tanto, y tenemos una diferencia tan grande con respecto a la media europea que tenemos. Y dices, y esto pasa también en Italia, y pasa... O sea, sabes que hay una línea en Europa, no, la línea todo el del vino y de la cerveza. Los que estamos en la línea del vino, ¿no? Pues tenemos unas características, más porcentaje en propiedad, tenemos un parques de vivienda social y políticas de vivienda mucho peor dotadas. Pero Italia, aunque te parezca mentira, es un país que tiene en proporción por el número de habitantes, más viviendas sociales. Tiene casi 900.000 viviendas sociales en comparación con España, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Sí, Italia siempre sorprende. Muchos puntos. Vamos a pasar ahora a un bloque, a lo mejor en la que vamos a desgranar cuál es el proceso desde que una casa se fabrica hasta que llega al mercado y alguien vive, que tú lo sabes mejor que nadie. Cuéntanos un poco cómo plantearías una promoción y cómo se llegaría a eso. Fíjate que siempre empieza por el suelo. Suelo. Claro, siempre empieza por el suelo. En nuestro caso, dices, hoy por hoy, este mercado del que dices, ¿por qué no se hacen más viviendas en España? Porque podríamos irnos, como si esto fuera una fábrica, vamos al supermercado del suelo, compramos solares. Esto es muy fácil, ¿no? Tú compras un solar, encargas un proyecto a un arquitecto, hasta ahí buscas un constructor, te lo construye y lo sacas al mercado. En el lejano oeste era así. Facilísimo todo, ¿no? Pero empieza porque no hay supermercado de suelo, no hay poco suelo en el mercado y por lo tanto ya tienes que complicarte la vida y empezar a comprar suelo que le falte gestión urbanística. Suelo malo, digamos. No es suelo malo, es suelo que será muy bueno, pero que tiene una tramitación urbanística pendiente que es muy larga. Una modificación de en plan general pues te puedes tirar, dices, de media de 8 años, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, y os metéis mucho en estas cosas, no debemos meternos en cosas que estén en gestión ya. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan el planeamiento aprobado y que falte pues el proyecto de reparcelación, de urbanización y construir la urbanización. O sea, compráis el 3 años. El terreno un poco maduro. Que le falten 3 años, ¿vale? Vale. Y luego... Entonces, tú compras el terreno cuando le faltan 3 años porque ha habido otro que ha estado 5 ahí trabajando. Ahí trabajándolo. Vale. Intento comprarlo, porque tenemos muchas cosas que estamos en el otro tubo. Estamos en el tubo de vendedor. No, de los 6 años. Estamos ahí gestionando todo. Que has comprado cuando está verde. Compré exacto, cuando estaba verde. Y entonces tú tienes que... Primero tienes que saber en ese mercado en concreto a qué precio vas a vender, qué quiere la gente y en base a eso diseñas un producto concreto. Dices, bueno, pero al final tienes un código técnico para toda España, sí, pero olvídate, tienes unas normativas urbanísticas distintas para cada comunidad autónoma y para cada ayuntamiento, te lo tienes que mirar, por supuesto. Pero aún así, si tú vas a vender una vivienda, vuestro precio medio de las viviendas, el de nuestra empresa, el año de las 600 que escrituramos el año 24, ¿cuál fue? 350.000 euros. Eso te conforma ya. Dices, bueno, pero ¿has vendido al mismo precio en Córdoba, en Jaén, en San Sebastián
o en Barcelona? Y ahí empezamos ya, no, pues no. Porque en Barcelona he vendido cosas en Sant Cugat por encima de los 500.000 euros de media. Las que tengo en Barcelona, pues por encima de los 2 millones. En San Sebastián, lo que tenía en torno a 2 millones. Y en Jaén, pues estaba rozando los 300.000, o rozando los 250.000. Entonces, tú has de adoptar tu producto en todo, en dimensiones, en calidades, al cliente que compra eso. Que esperas tener. Y está muy en función de la zona, del municipio, de la zona. Y es ahí, y nosotros empezamos ahí, diseñando un producto que el que pensamos adecuado para el comprador. Cuando tú compras este solar, digamos, ya un poco maduro, le quedan 3 años, ¿qué haces? ¿Vas planeando la construcción desde entonces? ¿O tienes que esperar a esos 3 años para... en esos 3 años, ¿qué se hace? Nosotros, para que te hagas una idea, empezamos cuando se ha aprobado el proyecto de reparcelación y se ha inscrito, y tú sabes, por ejemplo, que esa parcela es tuya ya. Y hay muchos casos que cuando se inscribe el proyecto de reparcelación y empieza a urbanizarse, las calles, los bordillos, todo esto, hay veces que hay simultaneidad. ¿Qué significa la simultaneidad? Pues que va a llegar en un momento que la urbanización todavía está en marcha y a ti te permiten pedir licencia al ayuntamiento. ¿Y qué provoca la simultaneidad? Para que te hagas una idea, que estén los bordillos puestos, que sepas realmente cuál es tu parcela y que los servicios y que las obras básicas de los servicios básicos estén ejecutadas. ¿Y cuáles son esas obras? Las zanjas hechas para meter agua, luz, gas y las calles hechas aunque no estén asfaltadas. Ahí ya te podían dar una licencia a ti para que simultáneamente, mientras acaban los demás, entonces normalmente es ahí donde nosotros empezáis. Ya tenemos, ya siempre pensamos, pues, 3 meses antes, vas a tardar 3 meses en hacer el proyecto básico y es el que entras al ayuntamiento para pedir licencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la licencia pues te pueden tardar. Hay ayuntamientos, te puede tardar 3 meses o te puede tardar 1 año. Tú sabes que ahora normalmente todos los promotores esperamos a tener la financiación aprobada, y la financiación aprobada con disponibilidad para poder cobrar dinero por parte del banco, te piden preventas. O sea, ahora tienes que haber vendido. Tengo que haber vendido sobre plano. Pues depende de la calidad y de la ubicación. Pues te pueden pedir desde un 20% hasta un 30% o hasta un 50% si es una promoción que consideran que es de segunda residencia y que le ven dificultades en ese mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú has de empezar lo suficientemente pronto para poder precomercializar, o sea, que eso es y llegar a tiempo que te den la licencia y que tú puedas empezar la construcción. Con las dificultades que hay alguna comunidad autónoma que tú no puedes precomercializar si no tienes licencia. O sea, todo esto, ten en cuenta que luego es tremendamente complicado y aterrizas en las 17 comunidades autónomas y tienes que ir adaptando un poco a cada pueblo su legislación. Pero bueno, esto al final es un poco conocer los distintos territorios. Hombre, claro, no, hombre, tú estás acostumbrado, pero pues el español medio, que como yo, que aunque trabaja en el sector inmobiliario, ve que hay un problema de vivienda brutal y me cuentas, oye, que tiene que salir el suelo, que tarda 8 años en ponerse a punto, que luego me tiene que dar el ayuntamiento entre 6 meses y 1 año para tener la licencia. Es que es increíble todo el proceso, la burocracia que hay en un mercado que aparentemente es mucho más sencillo para... Pues ya lo ves. ¿Y luego cuánto se tarda en construir? Desde que tú... En construir... se tardan aproximadamente unos 2 años. 2 años. 2 años. ¿Que en realidad ya no se puede acelerar más? Se puede acelerar un poquito. En 18 meses se podría hacer una obra. Lo que pasa es que es verdad que al final todas las cuestiones que hemos ido introduciendo en el código técnico y pues al final hace que los procesos de construcción sean un poco largos. Ten en cuenta que aquí... ¿Porque está todo revisado por el ayuntamiento o porque no, por la propia ejecución que tienes que hacer. Ya. No, esto no se puede acelerar mucho más. ¿Cómo se acelera más? Con la industrialización, que ya en algún momento querrás entrar. Sí, de hecho íbamos a ir ya
por ahí, porque ahí estáis también, ¿no? Ahí estamos porque nosotros cuando nos metimos en el tema del vivienda asequible pensamos, si tenemos... nos adjudicaron 1.763 viviendas en el primer lote del Vive 1. Pensamos, esto o industrializamos, o no sé cómo vamos a hacer. Otro de los problemas que hay en España en estos momentos es que hay dificultades para encontrar mano de obra. Bueno. Y esto proviene yo creo que pasa una cuestión, digamos, sociológica de más largo plazo, que son las dificultades para trabajar en un sector que paga más que la media, pero que hay que levantarse pronto, irse a pasar frío, a trabajar bajo el sol. Exactamente. Y después que tú dices, tú miras una empresa constructora, mira las empresas constructoras españolas, son potentiosas en todo el mundo. Desde pero luego. hacen infraestructuras. Pero cuando bajas a hacer residencial, al final una empresa constructora trabaja con un montón de industriales pequeños. Una empresa constructora no tiene la persona que te hace instalaciones, que te pone las placas de pladur ni los sanitarios. Contrata a empresas pequeñas que lo hacen. Y estas empresas son las que han disminuido el número de trabajadores. Tú le dices, oye, ¿cuántos tienes? 50. Es que necesitaría que tuvieras 100. Mira, el 2008 yo tenía 200 trabajadores. Dices, ¿y sabes por qué estoy vivo? Porque la crisis la pagué de mi bolsillo. Somos 50 y después de la crisis éramos 30. Hemos crecido 20. Mira, voy a crecer 20 más. Pero ya dice, pero te juro que nunca voy a ser 200. Porque si no me da un ataque al corazón. Porque me va a volver a pasar lo mismo. Entonces tenemos un problema. Entonces, la industrialización es básica para pegar. Fíjate que no solo es un problema de solucionar, es un problema de transformación de todo un sector. Claro. También en Europa hay países que van por delante nuestro. El tema es que la calidad de la industrialización de una casa industrializada es igual o similar a lo que estamos acostumbrados o baja. Acabará siendo igual o superior. Sí. Tiene una cosa que ya es por encima. Por hoy hasta en las viviendas de protección oficial, o las de protección oficial, las asequibles, que es que tiene un sello medioambiental del máximo nivel. Qué bueno. Porque son totalmente herméticas, digamos. Más herméticas y están diseñadas de tal forma que realmente... Claro, de entrada, tú fíjate que cuando tú miras el impacto que tiene desde el punto de vista medioambiental, tienes que mirar dos cosas. La construcción de una vivienda y luego todo su ciclo de vida. Al final es mucho más importante su ciclo de vida. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas viviendas son unas viviendas que están mucho mejor aisladas, que tienen unos sistemas de frío y calor mucho más eficientes, son todos modernos, se está metiendo la última tecnología y por lo tanto desde el punto de vista... Y cuando tú miras la construcción, que es una parte, ¿qué miras? Hablan la circularidad. La circularidad al final es que tú no te traigas trozos de la casa de China, ¿vale? Sino que todo se ejecute alrededor. Y la construcción industrializada lo que tiene es eso, que tú no puedes hacer muros de hormigón y transportarlos 1.000 kilómetros. Y por lo tanto, lo ideal, por ejemplo, es que se muevan como mucho 350 kilómetros. O sea, tienes circularidad, tú no coges agua, trabajas en una fábrica, echas el agua justa, no coges ahí y empiezas a echar agua. No desperdicias nada, no desperdicias casi material, ¿no? Claro. Todo eso lo hace muy eficiente en la construcción y todos los materiales y sistemas que se están utilizando lo hace muy eficiente en toda la vida útil de la vivienda. Por lo cual tiene unos sellos medioambientales que no tienen el resto. Pero, ¿y cuáles son los peros? Los peros es que tenemos muy poca industria hoy. Yo te diría que esta industria... Nosotros trabajamos con una industria, con un modelo muy, muy singular, porque nosotros fuimos al mercado y vimos que había una empresa constructora que había entrado, llevaba 2 años, integrando industriales del primer nivel para hacer un producto acabado íntegro a precios de protección oficial. Pero lo normal que hay en muchos sitios es gente que produce piezas y alguien las ha de ensamblar. Entonces, yo creo que los dos modelos van a convivir. En verticales, cuando te digo verticales, es que hay verticales de hormigón, hay verticales de madera y hay verticales de acero. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes hacer una casa donde la base sea el hormigón,
donde la base sea la madera o la base sea el acero, o puedes combinar ambas. En industrial, o sea, con un método industrializado también. Industrializado totalmente. Tú trabajas en una fábrica, Uh-huh. esto tiene muchas ventajas, porque trabajar en fábrica, claro, puede atraer a un tipo de gente distinta. Claro. Ya te tienes que ir porque tú luego llegas, estas piezas las ensamblas, y dices, siempre necesitarás gente en obra, sí, pero es muy distinto. Ya llegas, ensamblas. Y será mucho más técnico y... Claro, porque... especializado. Se trabaja de otra manera. Uh-huh. Y es ahí donde hemos pegado un evolutivo. Y esto es tú piensas, es una transformación de un país, Uh-huh. una transformación de un sector, de una industria que transforma un país. Y así, ¿qué países van por delante? Pues los que han cambiado. Tú dices, hoy por hoy, ¿en qué me tendría que mirar? Tendría que mirar a Francia o Holanda, que un 20% de toda su producción de viviendas ya la hacen. Industrializar. El Reino Unido hace un 10%. Nosotros debemos estar haciendo entre un 2% nada más hoy. Y nuestro objetivo, si vieras un poco la información que salió Uh-huh. del PERTE, ¿no? Uh-huh. Era decir, tengamos un objetivo de hacer unas 15.000 viviendas en los próximos años para luego tener como mínimo un 20% de las viviendas que se produzcan en España que sean industrializadas. ¿Y el resultado final se nota diferencia o...? El resultado final se nota... Hoy encontrarías de todo tipo. ¿Qué ocurre? Que de estas verticales, uh-huh, yo te diría que se están produciendo piezas con todo el tipo de materiales, ¿vale? ¿Qué es más difícil? Es más difícil la producción de viviendas en madera 100%. ¿Por qué? Porque la madera, se utiliza una madera estructural. Tú dices, oye, la madera, en esta vivienda en la que estamos, tú ves pilares aquí. Aquí no hay pilares, todos son paredes de carga. uh-huh, ¿vale? Es decir, que aquí hicieron una pared para soportar este techo. Uh-huh. No hay un pilar de hormigón. Y luego pusieron ladrillos en las paredes. Hicieron las paredes y luego fueron subiendo. La madera tiene que ser estructural, la madera tiene que soportar cargas. Y esta madera estructural es una madera que se llama CLT, que en España se fabrica muy poca. Uh-huh. Para que esto pudieras impactar. Se fabrica poca y es cara, y todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy se tienen que utilizar todo tipo de maderas, que se está trabajando en ello, para que esto pudiera incorporarse y tener un precio razonable para la construcción. Entonces, tienes que irte al hormigón. O sea, se puede utilizar todo, ¿eh? Y hay gente que me diría, no digas eso, porque la madera acabará siendo importante en España. Es verdad, pero tenemos que conseguir que entre más fabricantes. ¿Cuál es la ventaja? Que entren más fabricantes, que se produzca... Hay que coger y tirar hacia arriba y producir esta madera. Para producir esta madera, pues hay que coger los bosques, plantarlos, claro. hacer este tratamiento. Y esto no suena nada bien. No, porque hay gente que dice, oye, ¿tú te quieres cortar los árboles? No, yo quiero coger bosques de pinos, sanearlos, digo, voy cortando por aquí, mientras corto planto, pero los voy a tener limpios. Estos bosques no se te van a quemar en la vida. Yeah. Así como los restos se queman, estos no, porque estarán limpios y yo los cuidaré. Y esto ya sabes que es complicado. ¿Cuál es la ventaja de la industrialización? El plazo. Que se puede reducir pues, entre un 20 y un 40% el plazo. Esto al final es muy importante. ¿Y se puede construir todo tipo de... O sea, se puede construir todo tipo. Hoy lo que pasa es que a medida que en España va evolucionando esto, pues encuentras mucha gente que dice, lo ideal para mi sistema es no pasar de 6 plantas. Uh-huh. Pero ya te encuentras industrializada que te puede llegar a 12, 20. Qué barbaridad. Yo me lo imagino muy fácil, pues una casa individual. Eso es... Ya, esto es fácil y hay bastante gente. A eso sí que hay mucha. Pero ya hacer edificios altos industrializados, pues me parece muy interesante. Pero fíjate que aquí hay dos cosas. Yo te diría que hay varias empresas que fabrican uh-huh. ya viviendas en altura, ¿vale? Uh-huh. Yo conozco 3, una muy pequeña que está en la provincia de Lérida, Avintia con Habita, que es una uh-huh. que está trabajando en Aranda de Duero con la producción, que hace unas 2.600. Y hay una que lleva muchos años, que es una que está en Navarra, uh-huh. que es Viguetas Navarra, ¿no? Vale. Viguetas Navarra, ¿qué pasa? Lleva muchos años y tú dirías, pero ostras, estas viviendas no serán todas muy parecidas. Tú te vas a ver, en Pamplona hay barrios enteros que están hechos en industrializado y ningún edificio se parece al de al lado. Han conseguido hacer fachadas distintas y todo demás. Y esa es un poco la senda que tenemos que llevar. En Francia, ¿qué pasa? Que esto es normativa y calcan todas. No, que no se plantean. Ya por norma tú no puedes ir. Tú te vas a ver una construcción a veces y parece que acaban de llegar los romanos, ¿no?
ves que empiezan a echar hormigón, hay un tío que corta hierro, los pone, y dices, y de una planta a otra que tienen que hacer puntales. ¿Has visto estos puntales que ponen para aguantar? Sí. ¿Cuántos puntales hay entre planta y planta? 1000, dices. Bueno, cuando haces un edificio grande, dices, bueno, ¿y no tenéis otra manera más tecnológica de hacerlo? Dices, pues sí, industrializando. Claro. Son cosas que iremos viendo poco a poco. Ojalá haya más progreso en el Yo sector. te diría que sí. Ahora el objetivo de este PERTE que ha salido, Sí. que todas estas iniciativas, dices, ¿pero cómo lo ves? Bienvenido sea, ¿no? Siempre que se avanza. Todo que se avanza. Es meter 1.300 millones en 10 años, 130 millones, para avanzar en el mercado de la industrialización. Vamos a cerrar el bloque más macro, vamos a llamarlo así, y vamos a pasar un poco a lo que es tu etapa de CEO y tu progreso y tu día a día. ¿Cómo es el día a día de un CEO de una empresa de este tamaño? Pues con mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo y, claro, empresas como la nuestra, que somos de un fondo, nuestra empresa ya se montó teniendo una gobernanza como si fuéramos una cotizada. Vale. Eso quiere decir que tienes una gobernanza muy estructurada. Ya, con consejo. Con consejo, con las comisiones estatutarias y no estatutarias, y con un comité de dirección, y por lo tanto eso te marca una pauta. Un comité de dirección con las responsabilidades muy establecidas. Y entonces, ¿cuál es yo te diría la visión de cualquier CEO? Pues tener un poco mirada larga, ¿no? Para ir viendo más allá de lo que te puede pasar cotidianamente. Y luego, por otro lado, también la mirada corta del día a día, ¿no? De atender todo lo que son las actividades estratégicas de la compañía, que en nuestro caso, ¿cuál es? Pues nosotros nos dedicamos a la vivienda Build to Sell, que es vender vivienda uno a uno, a Build to Rent, sea asequible o no, que es venderle a institucionales grandes paquetes de vivienda. Y luego sí o sí nos tenemos que dedicar a temas de suelo. El suelo es muy importante porque al final acabas comprando suelo que tienes que gestionarlo, ¿no? Claro. Entonces, mi día a día que está pues un poco en mantener esta relación con el Consejo de Administración siempre, y después ver estas actividades estratégicas, cómo aterrizan en la compañía, y que esta gobernanza que te digo que está muy establecida, pues al final todas las estatutarias tienen un calendario anual en el que tienen que reunirse, reportar. Nosotros hemos entrado... Estáis además, muy vigilados al final. Bueno, estamos autovigilados. Y luego hemos empezado a tener promociones con socios, y las promociones con socios, pues claro, ponen mucho reporting. Nuestras empresas requieren mucho reporting. Y este reporting supone que pues, tienes que estar muy al día de todo lo que haces. Muy diferente a lo que es trabajar en una empresa familiar al final. Muy distinto, sí. Pero bueno, las empresas familiares grandes al final tienen que tener una estructura... Sí, porque si no tienden al colapso. Y las hay. En España hay empresas familiares grandes, en el sector inmobiliario las hay. Y con mucha facturación. Aquí en Madrid, Priconsa, por ejemplo. Por ejemplo. Una gran empresa que lleva muchos años y que realmente pues, ha tenido que montar toda una estructura profesional para poder funcionar. Vamos a ir a la última parte del podcast, donde hablamos un poco de más una parte personal y hablamos de casas. Si tuvieras que vivir en una casa donde, como estamos nosotros, en el barrio Salamanca, en un edificio clásico con vistas a uno moderno, o vivirías en un edificio moderno con vistas a uno clásico? Pues posiblemente viviría en un edificio clásico con vistas a uno moderno. Sí, ¿no? Sí. La altura de techos y ese aire... Yo vivo así en Barcelona. Muy bien. Y realmente no tiene nada que ver vivir en un edificio de 2,50 libre o vivir en un edificio que haga... que haga 3 y algo. 3,50. Claro. Nada que ver. El volumen al final es muy importante. Porque ya sabéis vosotros, cuando entras en una catedral, ¿qué ocurre? ¿Qué te impresiona? El volumen. El volumen te da confort, te da tranquilidad, te inspira. Te inspira. Yo lo comparto. Nosotros cuando hablamos del lujo decimos que siempre son los metros cúbicos, el volumen. Sí. Que es donde tienes ahí pues esa calma que te da un espacio abierto. Segunda residencia, ¿sí o no? ¿Y dónde? Sí, en el mar. En el mar. ¿Cerca de Barcelona?
Sí. Sí, porque la tenía más lejos y al final la tenía... Claro, yo he veraneado cerca de Barcelona, a 18 kilómetros en el mar. Y luego cuando ya tuve hijos me fui a 160 kilómetros. Y ahora que mis hijos ya son mayores, ya estoy a 30, estoy en Sitges. Muy No sé bien. si conocéis Sí. Sitges. Sitges es un sitio magnífico. Una maravilla. Pero está a 35 minutos de mi casa. Que eso es una gozada. Eso es... Eso a cualquier madrileño se le ponen los dientes largos. Porque... 35 minutos, cojo el coche y estoy a 35 minutos. No me des más envidia, por favor. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? El móvil por la noche y libros. ¿Lees mucho? Mucho. Leo... me gusta la novela negra, siempre me gusta la novela en general y luego leo, siempre voy leyendo cuestiones que me interesan. Cuestiones del sector o cuestiones sobre todo de macroeconomía. Voy alternando. Depende. Voy alternando. Y reconozco que soy un poco caótico. Compro más libros de los que soy capaz de leer. Yo creo que los libros que tengo ya no los podré leer en el resto de vida. Para que te hagas una idea, el anterior cambio de casa que hice, descubrí que tenía 5.000 libros y decidí que me quedaba con 3.000. Vaya biblioteca. Con 3.000. Y cogí 2.000 libros y digo, ¿qué hago con ellos? Y el mundo este es muy curioso. Porque dices, ¿qué haces con 2.000 libros? No los vas a tirar. No. Entonces dije, vamos a ver qué hay por ahí, ¿no? Esto era un domingo, ¿eh? Y pusimos, ¿quién quiere 2.000 libros, tal, Y ese mismo día tenía una gente que me los vino a buscar a casa y se los llevó. ¿Qué hacían con ellos? Decían, no, me pegaron un rollo. No, los repartimos entre bibliotecas, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que hacían lo que les daba la gana. Pero... Muy bien. Reventa al final el mercado. No, está bien, es igual lo que es reutilizarlos. Luego me saqué otros 1.000 de encima. Ya cosas de estas de... Yo hice económicas, ¿no? Sí. Entonces, cosas de estas que vosotros son muy jóvenes, pero antes cuando hacías económicas y hacías de todo. Y los fundamentos del materialismo histórico. Marta Harneck. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿qué hice? Y cerca de mi casa en Barcelona había un sitio y los iba dejando. Se los lleva todo el mundo. Tú dejas libros, lo que sea, te dejas un libro, un rollo de narices y la gente se lo lleva. Bueno, enhorabuena. Qué bueno. 1.000 libros dejados ahí y se los fueron llevando todos. ¿Te hace ilusión dejarlos? Me hace mucha ilusión no tirarlos. Claro. No tirarlos. Muy bien. Estamos en el final del podcast. Si tuvieses que dar un consejo a alguien que esté empezando en el sector inmobiliario, ¿qué le dirías para despedir? Depende. A alguien que quisiera dedicarse al sector inmobiliario le diría que es un sector apasionante. Es un sector, claro, te dirías, bueno, claro, conozco un tío que se dedica a meter facturas todo el día y que la pasión no la vea. Bueno, pero es un sector apasionante. ¿Por qué? Porque es un sector que, mira, los sectores apasionantes tienen normalmente, ¿sabes lo del taylorismo? Cuando se inventó el taylorismo es que a un tío le daban un martillo y un clavo y se pasaba todo el día dando. Este te permite tener una visión global. Si tú te metes en una empresa y participas de todas sus actividades, ¿qué ocurre? Yo a lo largo de mi vida pues me he plantado delante de 400 hectáreas y decir, aquí vamos a hacer un barrio y va a volver a vivir 8.000 familias. Y ha sido verdad. Lo he visto. Qué barbaridad. Lo he visto. ¿Y qué tenemos que hacer para que funcione el comercio? Pues deberíamos hacer esto. En algún sitio nos han hecho caso y en otros no. Y donde no nos han hecho caso, el comercio ni ha funcionado ni está funcionando, porque está mal ubicado en el sitio. Entonces, esto es apasionante. Qué bueno. Y el hecho, como es apasionante, el acabar viendo vivir a una persona. Yo he tenido oportunidad de hacer enorme. Cosas más allá de lo que es la promoción inmobiliaria o dentro de esta actividad, como es remodelación urbana de verdad. No te digo una rehabilitación. Remodelación urbana es que coges un barrio y lo transformas entero. Antes se podía hacer mucho mejor esto porque tenías a muchos ayuntamientos interesados en transformar barrios enteros. Y esto quiere decir que llegas a un sitio y tienes que decir, oye, ¿qué hay que hacer con esto?
cargártelo todo. Coger a esta gente, reubicarla temporalmente y que luego vayan a vivir a un barrio transformado. Ver la gente cómo se resiste primero, dice, no me quiero ir de mi casa, no me quiero ir de mi casa. Y cuando luego vuelven y ven que van a acabar su vida en una vivienda nueva, es una satisfacción brutal. Claro. O he tenido alguna otra oportunidad, así más singular, como yo en una empresa pública en la que trabajaba nos metieron un reto que es irnos a Sarajevo a rehabilitar viviendas. Dices, patología, bomba de mortero. Sarajevo tiene, sabéis que fue ciudad olímpica y tenía de las Olimpiadas de invierno. Y tenía un barrio que estaba en primera línea de las montañas y estaba machacado y rehabilitamos 2.000 viviendas. Entonces, la satisfacción de... Este era un proyecto europeo, la satisfacción de coger un barrio de 2.000 viviendas y rehabilitarlo entero, pues, son cosas... Entonces, dices, ¿qué satisfacciones te da esta actividad para una persona? Infinitas. Infinitas. Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Ha sido un placer tenerte en Diza. Esta es tu casa cuando quieras. Y nos vemos entre casas. Cuando queráis. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.